Una de las preguntas que nos podemos hacer también hoy es ¿por qué Dios no se manifiesta a todo el mundo? Y entonces, claro, si esto sucediera, si Dios hiciera un milagro tremendo que nadie podría rechazar, entonces ¿qué papel tendría la fe? ¿Qué papel tendría, por ejemplo, la carta a los hebreos del Nuevo Testamento que nos explica a través de la historia de la salvación el tema de la fe? Pero eso no quiere decir que no haya ningún testimonio en el mundo. Hay la revelación en el mundo, como vemos en este diálogo. Toda esta semana vamos a meditar el discurso de Jesús después de la última cena, en el ámbito de la pasión prácticamente, la víspera de la pasión, este discurso que nos trae Juan y que nos hace ver también las preocupaciones, los sentimientos y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos enseña precisamente esta dinámica que estamos siguiendo en la práctica en los Hechos de los Apóstoles, esta dinámica del Espíritu Santo, como termina la perícopa de hoy, que nos enseñará toda la verdad, el abogado, el paráclito. Pará es al lado y kaleo llamar al lado. El que se sienta al lado mío, la misma etimología en latín, ad, al lado, vocatus, llamado. El que está al lado mío es el que me defiende, el Espíritu. Y Jesús dice que el Espíritu también nos va a recordar la palabra, esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? La proclamación constante de la palabra de Dios tiene que ser un recuerdo actualizado, un recuerdo vivencial. Ayer meditábamos en la expresión verdad verdadero. ¿Qué quiere decir verdad verdadero? No es solamente la noticia de algo cierto, sino que es una noticia que modifica mi vida, que de alguna manera me hace funcionar distinto. Por eso dice Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos. Ya no es una fe activa, es una fe informada por la caridad. El que me ama guardará mis mandamientos. No dice al revés, no dice el que guarda mis mandamientos me ama, porque esto sería un voluntarismo. Y de hecho no podemos, porque a veces prima lo nuestro, prima lo egoísta, en vez de el amor de Dios, que es de por sí difusivo, es de por sí entregarse el amor que Dios nos ha dado y que se manifiesta precisamente en el contexto de la última cena como anticipo sacramental y en la realidad de la pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu en cuanto al misterio pascual que estamos celebrando. Por eso, si nosotros amamos a Dios, vamos a cumplir los mandamientos, y la fuerza de Dios se va a manifestar también en la guía del Espíritu, este otro abogado que nos regala la Pascua de Jesús. Recordemos que con el don de la paz Jesús sopla sobre sus apóstoles y les dice, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es un don de la Pascua que nos llama a entrar en comunión con Él. Por eso el amor es comunión con el otro, no es disfrute o utilización del otro, sino que es comunión. Si ustedes me aman y permanecen en mí, mi Padre los amará, yo los amaré, iremos a Él y haremos morada en Él. Precisamente el misterio de la inhabitación de la Trinidad, el misterio de la gracia de Dios. Un misterio que tiene que mover, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, a toda la Iglesia en sus distintas formas y en sus distintos ministerios. Vemos cómo Pablo y Bernabé van anunciando el Evangelio con mucha fuerza y cómo Lucas nos va presentando a lo largo de los Hechos determinados paralelismos. Este capítulo 14 tiene como paralelo el capítulo 3, donde vemos a Pedro que cura un paralítico en el templo, con Juan. Acá Pablo, después de escapar de Iconio, va a Listra y Derbe, y allí en esta ciudad, que hay una fuerte presencia pagana, por lo que vemos y por la reacción, hace este signo que Pedro hizo en Jerusalén, el signo de curar un paralítico, con la misma palabra, levántate, que quiere decir resurrección, la resurrección de Cristo, levántate. Este milagro hizo dar un gran éxito, tanto que a duras penas pudieron impedir que les ofrezcan los toros de Júpiter. Recordemos que Júpiter y Zeus son lo mismo, uno los paganos griegos y otro los paganos romanos, ¿no? Y Bernabé
también es confundido con un dios. Bernabé, como era más grande, se lo identifica como el jefe de los dioses, como Zeus o como Júpiter, y a Pablo, que era el que hablaba, como el mensajero, Hermes o Mercurio, como dice nuestro leccionario. Pidamos al Señor la gracia entonces también nosotros de tener esta fe, y que les da ocasión también a los apóstoles de hacer una teodicea, esta catequesis natural. Pedro, después del milagro, en el capítulo 3, habla, anuncia, pero desde el Antiguo Testamento. Aquí Pablo anuncia desde la creación, desde la teodicea, que es la teología natural. Parecería que está inconcluso, es como una especie de borrador de lo que va a ser el discurso en el Areópago, que va a terminar anunciando a Cristo, aunque la gente se le va a ir. Pidamos al Señor esta gracia, digo, y terminamos con una pequeña referencia a la memoria obligatoria de la liturgia. Santa Catalina Benincasa, de Siena, Santa Catalina, que en el siglo XIV, una mujer muy valiosa y valerosa, porque murió a los 33 años en Roma, nació en Siena y murió en Roma a los 33 años, y fue la que posibilitó la vuelta del papado de Aviñón a Roma, lo que se conoció en su momento como el cisma de Occidente. Una mujer que era una gran mística, vivía de la Eucaristía, va a hacer referencia a la última oración de la misa a eso, que vivía de la Eucaristía, fue para ella también su alimento temporal. Y también con mucha valentía le decía al Papa, lo enfrentaba, que tenía que volver a Roma porque su lugar estaba en Roma. Los papas medio como que tenían miedo, estaban en una situación política difícil, la mandan a ella a negociar con los florentinos cuando el Papa estaba por volver para que pudiese volver y no tuviera guerra, etcétera, etcétera. Y ella hace todas esas cosas, mística, atención a los pobres, mortificación, porque no hay ningún místico que no sea ascético. Hoy está la impresión de que uno experimenta arrobos en la Eucaristía y después sale afuera y actúa como un mono. Entonces, estas cosas antes no se daban. Es una verdadera mística y es una verdadera asceta, que nos muestra la valentía, y también estas cosas que nosotros nos llenamos la boca, que el feminismo, que la inclusión, que no sé cuál. ¿Cómo se lucha por esto? Haciendo eslóganes, haciendo carteles, no, imponiéndose a la realidad. Cuando la mujer no es excluida y tiene el lugar que toca, como le pasó a Catalina, 33 años. Lo mandaba a callarse al Papa, 33 años, están las cartas todavía. Es decir, no me vengan que necesitan una ley. Para existir o para ser igual yo no necesito una ley, lo soy, porque tengo la dignidad de hijo de Dios. Y como decía León Magno en ese famoso discurso de la Navidad, homilía de la Navidad, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. ¿Qué quiere decir reconocer la dignidad? Vivir conforme a la dignidad que nosotros tenemos, como también nos recuerda este último documento de la Santa Sede. Pidamos al Señor la gracia entonces de estar abiertos al Espíritu, de poder testimoniar, de no ser voluntaristas, pero recordar de que si no amamos a Dios no podemos cumplir los mandamientos, porque solo no podemos, y que tenemos que estar abiertos al Espíritu, que es el que conduce la Iglesia. No nuestras intuiciones, no nuestras percepciones, no nuestros grandes y fantásticos proyectos, sino que el que conduce a la Iglesia de Dios es el Espíritu del Señor Jesús resucitado. Nos encomendamos también a Santa María y en esta semana a San José, que lo vamos a celebrar también en el misterio del trabajo humano. San José obrero, trabajar como dice Jesús. Yo y mi Padre siempre trabajamos, transformar el mundo, porque transformamos el mundo desde nuestra comunión con Él. Si permanecemos en Él, si somos la verdadera vid que da fruto, como meditábamos ayer, ¿qué quiere decir verdadera vid? Si damos fruto es porque permanecemos en Él. El que permanece en Él, dice, mi Padre lo amará, yo lo amaré, vendremos a Él y haremos morada en Él. Que seamos de verdad morada de la Trinidad. Amén. Amén.